supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20, quien les estará acompañando en lo que queda de espacio. Agradecerles, por supuesto, que nos escriban a través del 0412-636-9658. Repetimos, 0412-636-9658 y llamadas telefónicas a través del 0239-992-5655. Continuamos con nuestro tema. Estamos hablando acerca de la recapitulación de todas las cosas en Cristo, y el día de ayer nosotros pudimos adelantar algunas cosas en este sentido y veíamos la reflexión de los autores del Nuevo Testamento con respecto al misterio de la encarnación o nacimiento, con respecto a el misterio de la muerte y resurrección de Cristo, que fueron los elementos que hicieron posible lo que nosotros tenemos hoy escrito en el Nuevo Testamento. A partir de allí ellos escribieron meditando en ese misterio y encontraron en el Antiguo Testamento el fundamento bíblico necesario para poder escribir lo que nosotros tenemos hoy expresado. Pero también es importante tomar en cuenta los periodos o los momentos dentro de los cuales fueron apareciendo estos textos o estos escritos, ya que al tomar en consideración el factor cronológico, que muchas veces este factor cronológico suele pasarse por alto, cuando tomamos en cuenta esto, entonces tenemos una comprensión amplia con respecto a lo que los autores del Nuevo Testamento quisieron comunicar. En este sentido, nosotros vimos tres círculos teológicos, quiero llamarlos así en el día de hoy, que giran todos en torno a Cristo Jesús o en torno a la cristología, y son estos tres círculos los que nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes en esta semana. Hablamos entonces acerca del círculo protológico, lo que es la protología, y allí se retoma los orígenes de todas las cosas a partir de Cristo. Esto es lo que se entiende por protología, donde Cristo aparece como iniciador de todas las cosas creadas por Dios. Entonces hay una interpretación del Génesis, sobre todo el capítulo 1, a partir del misterio de Cristo, en este caso como el verbo preencarnado. Es lo primero que nosotros estamos viendo. Luego nosotros debemos ver el círculo soteriológico, donde el acento es profundamente antropológico. Por soteriológico entiéndase lo que tiene que ver con la doctrina de la salvación, y lo antropológico pues tiene que ver con todo lo humano con respecto al tema de la salvación. Entonces allí una vez más entra Cristo, pero entra ya como verbo y verbo encarnado, y entonces a partir de allí se puede descubrir lo que es el plan de Dios cabalmente para salvación de parte de Dios hacia el hombre. Lógicamente, allí se puede ver como punto de arranque a Dios y al hombre, porque el verbo, siendo Dios, se hace hombre, y allí se puede ver ese puente. Entonces, la soteriología será otro aspecto que tendremos que abordar, y finalmente la escatología, que tiene que ver ya con un panorama más amplio que el simple aspecto antropológico. Y entonces digamos que la soteriología se conecta con la protología, porque ciertamente en los orígenes
Dios no solamente formó el hombre, sino todas las cosas. Creó los cielos y la tierra. Y en el final de los tiempos, Dios, las cosas creadas, las lleva a alcanzar el propósito para el cual fueron hechas. Seguimos repitiendo que las cosas Dios no las hizo para ser destruidas, las hizo para mostrar su gobierno en ellas, y esto fue por Cristo, en Cristo y para Cristo, de tal manera que esto es lo que nosotros vamos a ir estudiando en estos, disculpen ustedes, en estos próximos días que nos quedan por delante. Muy bien, nosotros estamos en el Evangelio de Juan, en el prólogo a este evangelio, pues estamos viendo lo que es la protología. El día de ayer estuvimos comentando el versículo 1, donde en el principio era el logos, es decir, el verbo, era la palabra, y de todo lo que nosotros expresamos el día de ayer con respecto a la preexistencia y el logos como el, no solamente como el principio, sino como la causa eficiente, como la causa que le da sentido a todas las cosas, que le da impulso a la creación. Entonces, nunca pues ha habido un tiempo en el que este verbo no existiese y no hay nada que no dependa de él para existir. Podemos entonces afirmar a partir de lo que hemos visto lo siguiente, y es que el verbo plasma la verdad. ¿Cuál es la verdad, amados hermanos? De que es propio de la naturaleza de Dios revelarse a sí mismo. Esto es una verdad que nosotros debemos contar, y de hecho uno debe estudiar lo que es historia de la revelación. No es historia de la doctrina tanto lo que uno pudiera estudiar, aunque es importante estudiar historia de la doctrina, pero cuando uno estudia lo que es historia de la doctrina, uno ve también lo que es historia de la contaminación, de la falsedad y el engaño, mientras que cuando uno ve lo que es historia de la revelación, allí no hay ni contaminación, ni falsedad, ni engaño, porque esto se remonta sencillamente a las intervenciones de Dios, en la historia, que esto es lo que da pie a lo que es historia de la salvación. Y estas intervenciones de Dios en la historia luego se transmiten de forma oral, finalmente se consignan de forma escrita, y así aparece una memoria acerca de las intervenciones de Dios que van a ser objeto de culto y de celebración, que es lo que hacía el pueblo de Israel en el tabernáculo, en el templo construido por por Salomón, y en el templo en días de Esdras y Zorobabel, que después va a aterrizar en lo que es el templo de Herodes, y es lo que era la liturgia y las fiestas judías. También la iglesia tiene sus fiestas o celebraciones, que lo que deben celebrar realmente son los momentos en los cuales Dios ha intervenido. ¿Por qué hago este comentario? Hago este comentario porque aquí nosotros estamos viendo en protología, amados hermanos y hermanas, que lo que es propio de Dios se muestra en el verbo, se puede ver en el verbo, y se plasma la verdad siguiente, y que es propio de la naturaleza de Dios revelarse a sí mismo. Dios se da a conocer, Dios se revela. Dios entonces no es alguien que esté distante, que permanezca indiferente a lo que Él ha hecho. No, Dios se revela, es propio de su naturaleza darse a conocer, es propio de su naturaleza no permanecer distante ni tampoco indiferente. Lo que ocurre, amados hermanos, es que Dios se revela como Él quiere, y aquí está el tema de la soberanía de Dios. Dios se revela simplemente como Él quiere. ¿Quién lo puede obligar a Él a revelarse de una forma que Él no haya querido? Entonces, si tenemos esto claro, y esto es muy importante, amados hermanos, que Dios no permanece distante, tampoco indiferente, que es propio de la naturaleza de Dios revelarse a sí mismo. ¿Cuál es el impulso que lleva a Dios para revelarse?
Y el impulso sencillamente es lo que Él es en la constitución, en la ontología de su ser. La Biblia nos enseña que Dios es amor, no es capricho, no es maldad, es fuente de bien, fuente que le da sentido, es Padre fundante, que le da sentido, que sustenta todas las cosas. Entonces lo que es propio de Dios, amados hermanos y hermanas, es que Dios no permanece indiferente, que Dios se revela, pero repito, se revela como Él quiere. Entonces el Logos o el Verbo describe a Dios en el proceso de autocomunicación, en el proceso de autorrevelación. De modo que Dios como soberano en cualquier área de lo que Él es o de lo que Él ha hecho, también es soberano en la revelación. Ahora, preste atención, porque en la revelación Dios no nos trae simplemente información. En la revelación de Dios, según la Biblia, en la revelación de Dios, Dios nos trae vida. En la revelación de Dios, Dios nos trae la creación. En la revelación de Dios, Dios confronta las tinieblas. En la revelación de Dios, amados hermanos y hermanas, Dios nos muestra, escuche bien, su poder divino, su eterno poder, nos muestra su deidad. Aquí hay algo interesante que quiero que nosotros estemos viendo y quiero que usted me siga con cuidado en lo que es protología. Yo quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20. Aquí hay un detalle interesante. Estamos viendo que es propio de la naturaleza de Dios revelarse. Y se revela como un soberano. Se revela de modo como Él quiere. Y que esta revelación que nos trae Dios no es simplemente información, sino que esta revelación es vida. Esta revelación combate las tinieblas. Esta revelación, amados hermanos y hermanas, es luz. Pero en Romanos capítulo 1, versículos 19 y 20 dice algo importante. Dice, porque lo que de Dios es conocido, fíjese usted que Dios se revela, lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, es decir, para los seres humanos, pues Dios se lo manifestó. Fíjese que Dios se manifiesta. Ahora, dice el verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. De tal manera que la creación también es fuente primaria, primigenia de la revelación. Fue la primera forma de revelación que empleó Dios, según nosotros estamos viendo. Dios no se mantiene entonces distante ni tampoco indiferente a su creación, porque en la creación Dios se ha revelado y se ha revelado como soberano, porque se revela como Él quiere y Él quiso revelarse, Él quiso darse a conocer primero de esta forma. Y aquí lo está diciendo un teólogo de buena formación, como el caso del apóstol Pablo. Pablo nos está mostrando entonces, amados hermanos, un detalle interesante que tal vez no se ha resaltado, pero es tiempo de que se empiece a ver, y el detalle es, amados hermanos, que en la creación circula el eterno poder de Dios y su deidad está impregnada la creación del eterno poder de Dios y de su deidad. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad se pueden ver desde la creación del mundo. Pablo entonces esboza de manera apretada, hace una síntesis de lo que es el origen del mundo, el origen de la creación hasta sus días, y dice que el eterno poder de Dios, su deidad, son visibles desde la creación del mundo. Y son entendidas, es entendido el poder de Dios y su deidad por medio de las cosas hechas.
De tal manera, amados hermanos, que aquí vemos a Dios como un soberano en la primera forma de revelación, que no permanece distante, tampoco indiferente de su creación, y se está mostrando en ella para darse a conocer, para revelarse. El conocimiento de Dios, entonces, según lo que estamos viendo aquí, amados hermanos y hermanas, no es simplemente información. Los científicos pueden estudiar la creación y especular alrededor de ella, pero el cristiano debería reconocer en ella a un Dios bueno, a un Dios creador, porque la Biblia dice que vio Dios que todo lo que había hecho era bueno y bueno en gran manera. El Logos aparece entonces como palabra de Dios que a su vez declara la naturaleza de Dios en la creación, declara el poder de Dios en la creación, declara su eterno poder y su deidad en la creación. Entonces, amados hermanos y hermanas, el Logos es palabra de Dios, naturaleza de Dios, pero también el Logos da comienzo no a información ni a una creación separada de Dios, sino que da comienzo a una vida creada en la que circula, a una creación en la que circula el poder de Dios y su eterna deidad. Esto es muy importante, amados hermanos y hermanas, que nosotros podamos reconocerlo a partir de los textos que estamos viendo. Les di Romanos, disculpen ustedes, capítulo 1, versículo 19 al 20. Ustedes pueden corroborar eso y lo estamos viendo, pues. Estamos estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 1. Estamos estudiando el prólogo a este Evangelio. Entonces, amados hermanos y hermanas, según lo que nosotros estamos viendo aquí en este pasaje, el verbo es creador. El verbo es creador, es más que simplemente, en este caso, gloria al nombre del Señor, el verbo como creador, el verbo, fíjense ustedes, es más que un atributo o una actividad simple de Dios. Según Juan, el verbo vino a la tierra y tenemos que esperar para poder ver lo que va a ser la encarnación del verbo. Pero según este evangelio, el verbo, ese Dios, vino a la tierra, pero vino en la persona de Jesús de Nazaret, que nosotros lo vamos a ver en el versículo 14, o sea, manifestó en la persona de Jesús de Nazaret. Tal vez, fíjense ustedes, no la ambigüedad, sino la riqueza que hay presente en este evangelio, que es posible hablar de una venida del verbo a la tierra, pero es posible hablar solamente de una encarnación del verbo en la tierra. Y esto lo voy a explicar en su momento. La diferencia entre venir y encarnar solamente. Entonces, nosotros vemos aquí, amados hermanos y hermanas, que según Juan, el verbo vino a la tierra en la persona de Jesús de Nazaret, Juan 1:14, pero al mismo tiempo es Dios. ¿Por qué? Porque el verbo era Dios. El verbo era Dios. Para nosotros es casi imposible leer este prólogo, leer la introducción a este evangelio y no pensar en Jesús de Nazaret. Pero debemos tener en cuenta, amados hermanos y hermanas, que no hay nada que establezca una relación todavía entre Jesús y el verbo, sino hasta el versículo 14. Y esto es bueno que nosotros lo podamos tener claro. No hay nada que establezca todavía un nexo, un lazo entre Jesús de Nazaret y el verbo preencarnado. Debemos tener en cuenta esto, amados hermanos y hermanas, porque debemos dejar a las claras que Jesús, es decir, el aspecto humano, la manifestación de Dios en carne, tuvo un principio, mientras que el verbo no lo tuvo. Debemos nosotros dejar esto claro, porque no es posible que el hombre se haga Dios. Lo que sí es posible es que Dios se haga hombre. Y esto se ve en el misterio del verbo, cuando el verbo, siendo Dios, se hace hombre. No es posible que el hombre, siendo hombre, se haga Dios. Entonces, por esa razón, quiero dejar esto claro en este momento, porque hasta lo que hemos visto, todavía no es posible conectar el verbo con Jesús de Nazaret. Sin embargo,
disculpen ustedes, sin embargo, por nuestra experiencia de fe, nosotros ya lo conectamos, pero estamos intentando remontarnos al momento del autor y lo que él quiere transmitir a los lectores en los cuales él está pensando. Entonces, amados hermanos, debemos tener esto claro. Hasta entonces, los primeros lectores de este evangelio debieron interpretar el verbo como un ser o principio supremo, y es como realmente debemos verlo, como un ser o principio supremo que le da sentido a toda la creación, si realmente queremos evaluar el impacto que Juan está causando en los hermanos a los cuales él le está escribiendo. Debemos tener en cuenta esta idea. Juan no nos está diciendo que Jesús tenga alguna característica divina, o en este caso, disculpen ustedes, que el verbo tenga alguna característica divina. Él está afirmando que el verbo es Dios y no se disculpa por esto. Nosotros tampoco debemos hacerlo. Y lo hace de forma muy enfática, tal cual como deja ver el orden de las palabras. Ahora, lo importante, amados hermanos, que en el siglo primero, penetrado todavía de influencia judía, e incluso si el mismo autor efectivamente es judío, esta afirmación nos sorprende. ¿Por qué razón nos sorprende? Porque debió sorprender, amados hermanos, a algún lector judío, o en este caso, un autor judío. Fíjese usted, está escribiendo un judío. Esto sorprende porque el judaísmo del siglo I es profundamente monoteísta. Es la creencia de un solo Dios. Los lectores también. Para los judíos de aquellos días, el monoteísmo era mucho más que una creencia por la comunidad. Se trataba de una convicción a la que se aferraban ellos con tenacidad, con fuerza. Puede entonces que los judíos estuviesen bajo el dominio de los romanos como conquistadores, como vencidos, en este caso ellos por los romanos, pero el arma contra sus opresores era mucho más que odio. Ellos menospreciaban a los romanos, los veían por encima del hombro. Los romanos para ellos no eran más que unos idólatras ignorantes, y lo que es peor aún, creían en muchos dioses, eran politeístas. Los judíos sabían a ciencia cierta que no hay más que un solo Dios, la unicidad, el Dios uno, el Dios único. Entonces, cuando Juan dice que el verbo era Dios, debemos entender sus palabras en el contexto de lo que estoy señalando. Nosotros vamos a ir destacando el contexto natural dentro del cual se dan estas palabras, a fin de que nosotros tengamos más claridad sobre los textos que muchas veces leemos. Leemos entonces en nuestro evangelio que el verbo era Dios, y no dice que Dios era el verbo. Fíjense ustedes el orden gramatical en el que se expresa esto y el impacto que tiene cuando lo vemos tal cual como es. El evangelista nos está diciendo que el verbo era Dios. Se trata del verbo, lo que está allí destacando él, que el verbo era Dios. Él no dice que Dios era el verbo, como para destacar en este caso el aspecto de Dios. Está destacando el peso divino que tiene el verbo en este caso. Entonces, amados hermanos y hermanas, si el pasaje que estamos estudiando, si en el pasaje que estamos observando se habla de quien va a ser más tarde conocido como Jesús de Nazaret, en su estado como Dios antes de la encarnación, que la encontramos en el versículo 14, y en ella vamos a pasar mucho tiempo, antes de la encarnación. Fíjese, el versículo 18 se remonta de nuevo a la idea de el versículo 1 y al mismo tiempo el versículo 14. O sea, es un misterio, y yo lo voy a leer de una vez para que podamos tener una idea más o menos. Jesús dice allí: nadie ha visto jamás a Dios, o dice aquí el autor, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, eso es lo que trae el texto griego. El unigénito Dios,
que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Entonces presenta por un momento el misterio del Verbo antes de encarnarse y lo vincula ahora al misterio de la encarnación, porque el Verbo encarnado es el que está dando a conocer a Dios, el que está dando a conocer en este caso al Padre. Entonces presenta los dos aspectos, que a Dios nadie le vio jamás y que el unigénito Dios que se encuentra en el seno del Padre lo reveló. ¿Dónde lo reveló? Lo reveló en la encarnación en forma directa, pero también lo estuvo revelando, amados hermanos, antes de la encarnación. Lo estuvo revelando antes de la encarnación. Si el que revela a Dios, el revelador de Dios, ha tenido que ver siempre con el Verbo, ¿cuándo reveló el Verbo? ¿Cuándo reveló el Verbo a Dios? ¿Cuándo reveló el Verbo a Dios antes de la encarnación? Bueno, sencillamente lo reveló por medio de las cosas creadas, tal cual como nosotros leíamos ahora en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Esto es muy importante que se tenga en cuenta, bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces aquí nosotros tenemos, amados hermanos y hermanas, algo muy interesante. ¿Por qué razón? Porque entonces en el verso 1 se está presentando al Verbo preencarnado, se está destacando su carácter divino. En el verso 14 se está destacando su aspecto humano sin dejar de ser Dios, y en el verso 18 se retoma lo que fue antes de la encarnación y lo que fue después de la encarnación. Y el punto central es que antes de la encarnación reveló a Dios en la creación, y luego de la encarnación también reveló a Dios, pero ahora, amados hermanos, no en la creación, no dentro de la creación, sino en este caso caminando en la creación. Pero anteriormente revelaba a Dios, pero lo revelaba presente en las cosas hechas. Allí estaba su eterno poder y su deidad. Y Dios era entendido por medio de las cosas hechas. Entonces, ¿quién lo estaba revelando? Lo estaba revelando el Verbo. Pero fíjense un detalle interesante, porque este evangelio va a mostrar no simplemente a Dios en su carácter poderoso, sino que va a mostrar su amor. ¿Por qué razón? Porque lo que nos está diciendo el verso 18, amados hermanos, es que este Verbo a quien está revelando no es simplemente a Dios, sino su paternidad. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Está asumiendo la paternidad de la creación, la paternidad de la creación. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. No está revelando simplemente la creación como algo malo, como algo perecedero, como algo que Dios tenga que rechazar, como algo que Dios tenga que matar, eliminar, destruir y hacer otra cosa nueva. No. Lo que nos está mostrando, amados hermanos, es que el Verbo preencarnado muestra en su seno la paternidad de Dios. Dios ha sostenido siempre esta creación, y según Hebreos capítulo 1 versículo 3, le voy a pedir que por favor nos acompañe allí, gloria al nombre del Señor para siempre. Estos temas, amados hermanos, son temas profundos y a usted le corresponde meditar en ellos, reflexionar en ellos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, siendo el resplandor de su gloria, aquí está hablando del Hijo, pero lo que Él era antes de la encarnación, quien siendo el resplandor de, disculpen ustedes, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser. Mire, la imagen de Adán se toma de aquí, y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cuáles cosas, amados hermanos? Las cosas creadas, las sustenta con la palabra de su poder. Y esto se conecta con la redención. Fíjese cómo se conecta allí creación con redención. Y está conectada con el Verbo, está conectada con el Hijo.
habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. De tal manera, amados hermanos, que el propósito, el plan de Dios, se cumple, amados hermanos y hermanas, es sobre la creación, no desprendiéndose de ella para hacer otra. Entonces, nosotros vamos viendo esto aquí, es muy importante, estamos destacando entonces este texto de Juan 1:18, nos parece muy importante porque nos introduce en el misterio de la preencarnación del Verbo y la encarnación del Verbo, y en los dos casos, el propósito del Verbo es revelar el amor de Dios, porque nos habla del Padre que se revela ya en el principio de la creación, y nos habla del mismo Padre que se revela ahora en el propósito de la redención efectiva. Muy importante esto, amados hermanos. Disculpen ustedes, entonces Juan capítulo 1, verso 1, el versículo 14, el versículo 18, y en Juan capítulo 20, versículo 28, donde se trata ahora del Cristo resucitado. De esta manera, amados hermanos, Juan está haciendo un recorrido por los periodos trascendentes del Verbo, la preencarnación, es decir, la existencia anterior, para presentarlo como Dios, para presentarlo como el impulso creador, para presentarlo al mismo tiempo como el que revela a Dios en la creación por medio de las cosas hechas, para presentarlo como el que sustenta las cosas hechas y no simplemente revela a Dios, sino que revela la paternidad de Dios. Y finalmente, amados hermanos, y el verso 14, verso 18 aquí, que nos está presentando la encarnación del Verbo, que también va a revelar al Padre, y va a mostrar el propósito del Verbo, que es destruir las obras del diablo, rescatar a una humanidad que se encontraba perdida y mostrar ese amor tan grande que Dios ha tenido por el mundo, como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aunque allí el contexto mundo es ser humano, no se agota la palabra mundo en ser humano, sino que se amplía a toda la creación de Dios. Y allá en el capítulo 20, versículo 28, es el Cristo resucitado. Así Juan entonces afirma desde el principio hasta el final el plan de Dios con las cosas creadas en Cristo. Entonces así Juan afirma la deidad de su Señor en estos tres momentos tan importantes que estamos describiendo. Entonces, protología alrededor de Cristo, soteriología alrededor de Cristo y escatología alrededor de Cristo. Cristo como principio y fin de la creación, como el alfa y la omega. Cuando hablamos de fin de la creación, no nos estamos refiriendo a destrucción de la creación, sino de propósito. Para que usted me entienda, hablo de fin como finalidad. La finalidad de Dios con la creación no es destruirla, sino reinar en ella, por ella, sobre ella. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, en Cristo. Y esto, amados hermanos, debe entenderse porque la Biblia enseña esto. Vamos a ver el versículo 3 que nos dice, porque todavía no nos han llegado muchos mensajes de texto, de tal manera que yo puedo seguir trazando este tema, hermano, que lo que tenemos es material disponible, abundante, de tal manera, amados hermanos, que estamos crudos en este asunto. Entonces podemos aprovechar. En Juan capítulo 1, versículo 3 dice: todas las cosas por Él, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Preste atención a esa afirmación. Y yo la voy a recortar para que usted me pueda entender. Mire lo que le voy a decir. Oído con lo que le voy a decir. Ponga sus ojos allí en Juan capítulo 1, versículo 3. Dice: todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada. ¿Oyó? Yo quiero que usted piense en eso. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él, nada. O sea, con Él todo, sin Él, nada. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. No es casualidad que Juan pase de presentar un comentario tan profundo del misterio de la divinidad de Dios. No es casualidad que Juan pase
de este comentario que existe tan profundo en el verso 1 y 2, que no nos da tiempo de abarcar toda la hondura de lo que él enseña, pero estoy destacando lo que tiene que ver con nuestro tema. Entonces no es casualidad que Juan pase de aquel comentario o de aquella revelación, mejor dicho, con respecto al verbo de Dios, y ahora pase a hablarnos del verbo presente y responsable del fenómeno de la creación. En palabras de un teólogo cristiano evangélico, por cierto, escritos de los cuales le recomiendo mucho, llamado Oscar Cullmann, alemán, muy estudioso de las escrituras, que hoy en día lo estudian, amados hermanos, católicos y protestantes, aprendiendo de él. Yo se los recomiendo de tal manera que los que quieran profundizar, bueno, tengan la oportunidad de acceder a eso. Tiene un libro muy bueno, entre tanto de sus libros, hay un libro llamado Cristo y el Tiempo, de Oscar Cullmann, y hay otro que tiene que ver con historia de la salvación, pero especialmente Cristo y el Tiempo. Entonces, continúo con el tema. Fíjense, amados hermanos, Cullmann, hablando de esto, nos dice que la revelación de Dios ocurre por primera vez en la creación. Lo mismo que estaba mostrando hace un momento cuando citaba Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Y lo que he dicho en otras ocasiones, que el primer libro de Dios en este sentido no es la Biblia. El primer libro de Dios en este sentido es la creación. Y vale la pena meditar en esto, hermanos queridos. Vale la pena meditar en esto porque la Biblia nace en una franja de tierra muy estrecha en comparación con el resto de la creación. Estoy hablando de la media luna fértil para el Antiguo Testamento o el fértil creciente, ustedes saben, entre los principales imperios como Egipto y Babilonia, y luego alrededor de ellos se dan pues otros sistemas imperiales, y en el caso del Nuevo Testamento se van a ampliar un poco más los horizontes, ya que estamos bajo el Imperio Romano, y el Imperio Romano pues logra ampliar un poco más las cosas. Además, la misión de Jesús se enfoca hasta lo último de la tierra y el libro de los Hechos se detiene en Roma. Pero en todo caso, es una franja de tierra muy estrecha en comparación con el resto de la creación. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos 1, 19 al 20 nos muestra la creación como la primera vía por la cual Dios se reveló, Y obviamente, amados hermanos, que en este caso la tierra completa es mucho más que Israel y los territorios con los que Israel, o las potencias con las que Israel tuvo que convivir. Obviamente entonces la Biblia nace en un sistema cultural que muchas veces es ajeno para nosotros, en ideas que muchas veces son ajenas para nosotros, y es por nosotros ser tan ajenos a ese sistema cultural y aquellas palabras que nos cuesta tanto entenderla, Usted no va a encontrarse en la Biblia con una mata de mango y que de allí se pueda hacer una parábola. ¿Ve? Entonces, es por esa razón, pues porque nos encontramos ajenos a una cultura, a un tiempo y a un lenguaje muy distinto al nuestro. Pero aquí nosotros estamos viendo, amados hermanos y hermanas, entonces que en este caso la creación es la primera vía de revelación de Dios. Ocurre por primera vez la revelación de Dios en la creación. Por eso, la creación y la salvación están íntimamente relacionadas en el Nuevo Testamento. Muy bien, tenemos una llamada telefónica, vamos a darle paso a la llamada. Buenos días, Dios le bendiga, su nombre, ¿dónde nos llama? No sé si me están respondiendo, pero buenos días a todos y al equipo y bendiciones. Amén. Una pregunta rapidito, ¿será que usted dice que no se reveló en la Biblia sino en la creación, porque la Biblia ni siquiera estaba hecha para ese momento? Eso es correcto, mi hermana. Recordemos que la Biblia es una compilación de libros. Voy a colgar porque no estoy escuchando su respuesta, pero lo dejo ahí. ¿Me expliqué? Sí. Dios me lo bendiga, gracias. Amén, amén. Efectivamente, hermana Soraya, está captando la esencia y la sustancia de lo que queremos transmitir. La Biblia como una compilación de libros, exactamente eso,
nace dentro de un contexto cultural, aunque trae la revelación de Dios, aunque trae la revelación definitiva de Dios, la revelación última de Dios, nace en un contexto cultural que no es el nuestro, que no es el nuestro. Desde este punto de vista, el área geográfica, el contexto geográfico es más reducido, obviamente, que usted hable de repente del continente asiático a que hable de todos los continentes que componen el planeta Tierra. Entonces, esto debemos tenerlo presente porque aquí el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20, nos está presentando la creación como la primera forma de revelación de Dios. Desde este punto de vista, amados hermanos, nosotros vemos aquí a la creación como la primera forma de revelación. Se afirma aquí entonces, amados hermanos y hermanas, que si Dios se revela en la creación, y a partir del momento en el que Dios se revela, no solamente está el origen de todas las cosas, sino también el origen de la salvación, porque allí entra lo que es historia de la salvación. Entonces, creación y redención están conectados. Las cosas hechas y la salvación de Dios para ellas están conectadas, están íntimamente relacionadas, y en el Nuevo Testamento esto se tiene presente. Los dos tienen que ver con revelación de Dios, porque el Logos se revela creando todas las cosas y el Logos al mismo tiempo se revela redimiendo las cosas creadas por Dios. Al igual que el Logos se va a revelar, se va a mostrar en la segunda venida cuando venga a establecer lo que es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, y esa libertad tiene lugar en la creación. Entonces, amados hermanos, es importante tener esto claro porque todo gira en torno al Logos. Entonces el Logos se empieza a mostrar en la creación. Pero este tema quedó crudo, yo necesito ya ver los escasos mensajes de texto que me han llegado. Por aquí dice: Dios le bendiga, hermano. Entonces quiere decir que Jesús, como dice Génesis 1:26, que dice hagamos al hombre, ya existía, y no es como dicen algunos, no es como dicen en la radio algunos hermanos. Explique, por favor. Mire, efectivamente, cuando la Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, evidentemente eso va a ser una realidad entendida en Cristo Jesús como la imagen auténtica y esencial de Dios. Lo que no podemos hacer es atribuir la existencia todavía allí a Jesús, porque eso es el aspecto humano que nace en tiempo de María, pero aunque no había nacido, mire usted, lo que ocurre, amado hermano y hermana, es que se trata de un misterio. Pero si usted lo estudia con cuidado y con la dirección del Espíritu Santo, por ejemplo, acompáñeme a Hebreos capítulo 1, versículo 3, que fue el texto que estuve explicando, y usted ahí va a ver la presencia de lo que después va a ser conocido como el Hijo, pero antes de haber encarnado. Entonces, si no ha encarnado, todavía no es hijo. Fíjese lo que dice allí en el 3, que siendo el resplandor, mire lo que era el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. Eso es lo que era, el resplandor de su gloria. ¿Qué más era? La imagen misma de su ser, ¿qué más era? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Usted debe ver que cuando Jesús vino aquí a la tierra, la Biblia presenta el verbo encarnado. Entonces aquí está hablando del verbo preencarnado, pero ciertamente la imagen de Dios va a salir del verbo preencarnado. Que luego va a encarnar. Así que, espero haber podido ayudar en algo a su mensaje. Gracias por escribirnos. Gloria al nombre del Señor. Disculpen, hermanos, los que empiecen a escribir. El tiempo para nosotros ya ha avanzado. Gloria al nombre del Señor. No nos queda otra cosa que darles gracias a Dios en primer lugar y después a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Supervisor de programación,
Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, la directora general nuestra hermana Mercedes Fuentes y Henry Contreras, pastor de la comunidad apostólica Efesios 2:20. El día de mañana seguiremos profundizando en esto porque lo vamos a ir viendo así poquito a poco hasta que lleguemos a la encarnación del Verbo y esto se pone bueno. Bendiciones.